Enric de Lansignac. Impuntual como todos los artistas, ¿eh? Pasa. Cuidado la cabeza. ¿Por qué son tan bajas las puertas de los castillos, Enric? Bueno, son bajas pues, para evitar que el tipo, cuando entra con la espada, el techo le impide tirar y tú desde dentro puedes pincharle con tu lanza o con lo que te dé la gana. Ah, es por protección, ¿eh? Es por protección, sí. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, Enric. Ok, es un placer. Venga, ¿qué quieres que cuente o qué quieres que haga? Bueno, te quería preguntar una cosa. Escúchame, pero siempre hay telarañas por todos sitios, incluso este pobre Cristo. Qué horror. Esto lo enseñas a la gente, decir. No, por supuesto que no, Enric, pero debe ser mucho trabajo cuidar este castillo. ¿Cuántas personas vivís aquí? Bueno, yo vivo totalmente solo aquí. ¿Solo? Sí. Pero cómo es de grande el castillo? Bueno, el castillo principal, 1650 metros. Yo aquí vivo solo con mis perros. 1650 metros. Aquí solo. ¿Y cómo haces para la calefacción, por ejemplo? Bueno, calefacción es muy fácil, no hago nada, no pongo calefacción. Hay calefacción, pero no la pongo, sale carísimo. Y luego además, aquí ves, esto no es un cielo muy alto, no, mi habitación hace 6 metros. 6 metros de altura. ¿Y no pasas mucho frío? Bueno, uno se acostumbra, me pongo camisetas de escalada y por la noche una ramaña por aquí, un chartres por allá y bueno, se sobrevive. Amigo, ¿y por eso llevas gorra? Digo, bueno, es que estoy calvo, cabroncete. ¿Y hay algún objeto aquí que sea tu favorito, tu predilecto? Bueno, todo este tocado, me gusta mucho este tocado. Ajá. Es el jefe Naga. Los Naga es una etnia que está en Nagaland, entre Birmania y la India, es territorio prohibido porque son gente muy combativa. Y ellos son headhunters, cortan cabezas y no como estos que te buscan trabajos de mierda, estos se limitan a ser auténticos headhunters. Entonces esto está hecho con pelos de los enemigos que cortan y este es un jefe. Y incluso en los poblados ahora hay viejitos que llevan unos collares colgando con cabecitas en bronce que simbolizan todas las diferentes cabezas que han cortado. ¿En qué parte del mundo es esto? Esto es entre Birmania y la India. Ajá. Nagaland. ¿Y tú estuviste por allí? Estuvieron antepasados, yo he estado, pero estuvieron antepasados míos también. Cuando todo el rollo de las guerras de Indochina y toda esta vaina. Y luego, ya ves, los lados son mandaos, son también de cortadores de cabezas, pero de Borneo. Y también son pelos de gente y arriba los puños están hechos con huesos humanos. La empuñadura está hecha con huesos humanos. ¿Es usted cazador? Yo no soy cazador, no quiero ser hipócrita, me encanta comer caza, pero yo no cazo nada. Algunos los cazó mi ex esposa, que era de rusa y médico, le gustaba cazar y quizá yo fui uno de sus trofeos y no me di cuenta. Pero bueno, sé que usar la vi. Al menos no puso su cabeza en el muro, ¿no? Bueno, que creo que no le hubiera desagradado la idea. Te precedo, para abrirlos. Fantástico. Wow. Este es el comedor. Y mira, esto sí que te gustan las cosas morbosas. Fíjate, esto viene de Venecia y siempre de pequeño me ha dado cosa porque es como un ángel caído, ¿ves? Tiene las alas negras y luego tiene como toda la tripa que le sale, etc. Y vaya chimenea, ¿no? Bueno, hay muchas en Castillo, hay unas 46 aún. 46 y esta chimeneas. es de las más grandes. Ah, no, ¿eh? Y, Enric, perdona la curiosidad, pero no sé, este es el salón en el que se encontraron aquellos cadáveres, ¿puede ser? Oh, ya estamos con esta historia. Sí, bueno, cosas que cuentan en el pueblo, ¿no? Bueno, todos los pueblos cuentan cosas terribles del castillo. No, aquí es verdad que durante unas obras para instalar calefacción subterránea se encontraron 2 cadáveres, 2 esqueletos de mujer, de chicas, entre unos 20 y 30 años, dijo el forense, pero eran del siglo XVII. Esto debe haber unas criptas o subterráneos que no podemos ni siquiera intentar encontrar porque esto es un monumento histórico. Pero hace 300 años este castillo ya era de tu familia, ¿no?
Bueno, esta pregunta es muy malvada porque si en mi familia había unos muertos no sabía cómo explicarlo. Quizás murieron de alguna enfermedad, ¿no? No tiene por qué haber sido asesinadas por de mi familia. No, podría ser, pero con eso que cuentan de los ruidos del castillo, por ejemplo, ¿eso qué es? Este ruido, bueno, pues como tú dices, un castillo de ruidos, hay puertas madreras que crujen. Yo estoy acostumbrado, pero entiendo que la gente se asusta. Este sí que ha sido un ruido raro, pero bueno, también es un día raro. Pero viene como de esa puerta, ¿no? Viene allá. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Sí, bueno, da curiosidad, no sé, se oyen tantas cosas sobre este castillo. Vamos por ahí. Esto es el recibidor principal. Entonces, esto es interesante porque esta chimenea, que es monumento histórico, ¿sí? Sí. Aquí tú ves los escudos de armas de la familia de Ols, que eran los nobles y señores feudales de Châteauroux, la capital de la región, de la comarca. Y al lado está el escudo de André Juvigny, el primo de Ricardo Corazón de León. Por todo esto es la zona inglesa, recordémoslo. Y, Mike, perdona, pero esto que está dentro de la chimenea, ¿qué es? Esto es un cercueil, ¿Un ataúd? Un ataúd. Un ataúd. Sí. Estos de allá también de Borneo. Estos de jefe. Cuando el jefe se muere, secan los huesos, secan el cuerpo con un jaboncito. Y yo no sé cómo se lo hacen. En estos árboles brutales que hay en la selva de Borneo, cortan la parte de arriba. Entonces tú vas por esos poblados y ves encima de los árboles los ataúdes de los jefes. Madre mía, o sea que en el salón de al lado había los cadáveres, aquí tenemos un ataúd y todas estas armas. Son casualidades. Ah, sí, por Entonces, supuesto. claro, es que en el castillo había armas por todo sitio y yo las he reunido todas aquí. Porque me gustan. No me gusta arma de fuego, pero arma blanca me gusta muchísimo. Ah, ¿y tienes alguna favorita por aquí? Bueno, todas son bonitas. Bueno, estas son simpáticas. Son de ejecución chinas. Como de ejecución. Para ejecutar gente por la cabeza. ¿Estas armas han matado gente? Bueno, yo supongo que todas han matado gente, ¿no? O lo han intentado. Ajá. Entonces, por ejemplo, estas son tibetanas. Cuando los comunistas invadieron Tíbet, Sí. y atacaron el palacio del Dalai Lama, la guardia del Dalai Lama se protegía con estos escudos de ratán y los comunistas iban con metralletas. Estos son musulmanas todas de diferentes países, hay Argelia, Omán, Yemen, Saudi Arabia, Marruecos. Y Enrique, una pregunta. Dime. ¿No te inquieta que toda esta gente que ha muerto con estas armas que tengan su presencia por aquí, por el castillo? No, yo no sé. Bueno, yo no sé si tú has oído hablar de Patricia Daé. Ah, sí, por supuesto. Ella es una periodista famosa, es una chica encantadora, guapa. Y una vez ya tiene un programa de radio, ha escrito varios libros sobre... Porque ella tiene como un don. Yo todo esto no sé si es verdad o mentira, pero ya repito, es encantadora. Entonces me pidió para venir aquí. Ella no cobra, lo cual ya me da más confianza. Y ella encontró en solo unas horas 42 entidades espectrales. Me dijo, déjame sola, yo voy a mirar. Y me dijo, volvió y dice, creo que hay otras cosas, pero aún no he podido contactarlas. ¿Y tú has tenido algún Yo contacto? no he visto nada, pero ella me dijo que eran gente buena, que eran gente que había vivido aquí, empleados, domésticos, decanes, y que me quedarían bien, pero no creían que el castillo se vendiera nunca. ¿Y alguno de tus invitados o invitadas ha visto alguna presencia o ha sentido algo? Hay una habitación que todas las mujeres que han dormido allá, en la habitación de invitados, han sentido, sin yo contar una a la otra esa cosa, una presencia de un niño, y algunas se han despertado con pequeños moretones en el brazo. Y otras habitación ha pasado que dos mujeres en concreto han encontrado su ropa rasgada al día siguiente. La posan ahí por la noche para el día siguiente y ahí por la mañana han encontrado, recuerdo una chica encantadora, maravillosa, elegantísima. Todo su vestido largo estaba roto de arriba a abajo, como si hubieran... Madre mía, pero y Enrique, otra vez el ruido. ¿Ese ruido es normal? Bueno, es que por ahí se va a otro salón, Ajá. que hay muchas cosas étnicas y de magia y de vudú, Ah. y luego hay un torreón abandonado, pero bueno, luego vamos a ver, Sí. son pájaros. Bueno, y ahí te enseño ya, ves, ahí hay armas hindús, hay armas indonesias, esto es una